Amigas, amigos, muy buenas tardes, días o noches, depende de donde nos estén viendo. Les mando un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya estamos en noviembre, estamos ya cerrando este mes tan pues lleno de cultura y de tradiciones en nuestro querido México. Les doy la bienvenida a Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Norberto Hernández y como siempre estoy pues muy contento de estar con ustedes. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a conocer a dos personalidades, la verdad que son admirables, son sumamente agradables, pero sobre todo son sumamente humanas. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de hacer la presentación, pero les voy a decir que son personas que respeto mucho y que admiro mucho. Voy a comentar algunas cosas importantes antes de iniciar. Primero, esta emisión en particular, pues yo se la dedico a una persona que es muy importante para mí o que fue muy importante para mí, que es pues mi padre. Mi padre fue bibliotecólogo y él me cultivó el amor por la lectura y el cariño por los libros. La verdad, las personas que vamos a entrevistar y que ustedes van a conocer el día de hoy, son personas que yo los describiría como héroes anónimos, héroes sin capa. El día de hoy, en Diálogos Humanistas, les quiero presentar a dos bibliotecólogos, que curiosamente tienen el mismo nombre, los dos se llaman Rafael. Entonces, les voy a pedir, por favor, que se presenten con nosotros aquí en Diálogos Humanistas, Rafael 1 y Rafael 2, o Don Rafa, ¿verdad? Pues bienvenidos a su canal, bienvenidos a Diálogos Humanistas, a esta entrevista dedicada a los libros. Este es su canal. Pues muchísimas gracias, Norberto. Realmente es un placer estar contigo en tu canal, que nos hayas permitido este espacio para platicar un poquito, como bien lo acabas de mencionar, sobre los libros, las bibliotecas, nuestra profesión. Realmente te doy las gracias por este espacio que nos has otorgado. Y bueno, pues muchísimas gracias por tan hermosa presentación que nos acabas de dar. Pues sí, mi nombre es Rafael Ramírez, yo soy bibliotecólogo de profesión, egresado de la UNAM, allá por principios de los 90, pues que egresé. Y bueno, pues aparte de trabajar en algunas instituciones o dependencias de la propia UNAM, pues también he tenido la oportunidad de trabajar en algunas otras dependencias, tanto privadas como gubernamentales, ¿no? He trabajado, por ejemplo, para la biblioteca del Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca de las Artes, el Instituto de Cultura de la Ciudad de México. He trabajado en mi tierra, en Oaxaca, en la Universidad del Istmo. Y bueno, pues actualmente me encuentro trabajando o laborando orgullosamente para la Universidad Humanista Hidalgo, aquí en Pachuca. No, buenas tardes, buenos días en donde te encuentras, Norberto. Pues muchas gracias y como bien dice mi tocayo, pues gracias por tu presentación, que es nos da un poco el panorama de lo importante que ha sido para ti la lectura, y creo que ahí traes la bibliotecología en tus genes. Bueno, me presento, mi nombre es Rafael Mendoza Banda. Soy egresado del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Actualmente me encuentro al frente de la biblioteca VM Campus Coyoacán, perteneciente a la Universidad del Valle de México, que es la universidad privada más grande de México. Tiene 36 campus a lo largo y ancho de la República, con sus respectivas bibliotecas. He trabajado aparte de esta institución en la que me encuentro laborando hoy, he trabajado para el Tecnológico de Monterrey, he trabajado para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y por un tiempo estuve trabajando en una empresa que
en la que nos dedicamos a dar servicios bibliotecarios a diferentes universidades. Oigan, pues gracias, bienvenidos al canal. La verdad es que estamos muy emocionados de contar con ustedes y bueno, motivo de esta entrevista o de este número donde hablamos del libro, de las bibliotecas, es, como lo habíamos mencionado un poquito afuera del aire, pues que el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro en nuestro país. Entonces creo que va muy de la mano al hablar de algo tan interesante como la bibliotecología, ¿verdad? Entonces la primera pregunta, como yo quisiera arrancar, es ¿cómo ustedes llegaron a conocer esto de la bibliotecología? Es decir, ¿cómo llegó a su vida? Porque no es como una profesión que se escucha en todos lados. Quiero platicarte así brevemente cómo nació este gusto por los libros, la biblioteca. Mira, yo desde la primaria, recuerdo en alguna ocasión que algunas personas fueron a ofrecernos, a vendernos libros, pues yo iba en la primaria. Y desde entonces dije, bueno, un libro, yo quiero comprarme un libro. Ya hasta ni recuerdo el precio, a lo mejor 2 pesos de aquel entonces, no recuerdo. Bueno, pues como pude, ahorré, conseguí, ya ni recuerdo cómo, pero obtuve esos 2 pesos para comprarme el libro. Y mi primer libro, fíjate, curiosamente, que hasta la fecha me apasiona y me sigue gustando mucho, es El Principito. Casi siempre lo menciono porque fue mi primer libro que compré en aquella época de la primaria. Me gustó tanto que después ya, conforme pude, fui adquiriendo algunos otros libros. Llego a la secundaria y en la secundaria ya ves que hay una serie de dinámicas alternas a las clases, y recuerdo que alguna vez abrieron un concurso de cuento, de narrativa, y yo participé con un cuentito al que le llamé El vendedor de libros, y trataba más o menos de esa historia de la persona que me había vendido el libro en la primaria. Yo lo llevé al relato, fíjate, y armé una estructura de un cuentito y me pareció bastante aceptable. No gané, pero quedé en segundo lugar, fue un lugar bastante aceptable. Y después paso a la prepa. De hecho fue un colegio de ciencias y humanidades, y ahí como que es el pequeño boom hacia los libros. ¿Por qué? Porque ya teníamos una biblioteca en forma, ya podía yo acudir a ella. De hecho, en ese colegio fue mi primer empleo, por así decirlo, pero realmente era una labor altruista, que yo acudía a la biblioteca a ayudar, porque me gustaba el ambiente de los libros, me fascinaba estar con los libros. Yo era totalmente altruista, no me pagaban nada, yo tenía horas libres. Me hice conocido, amigo de los bibliotecarios, y yo asistía, les decían, ¿qué les puedo ayudar? No, pues mira, acomódate estos libros y así. O sea, el gusto como que ya lo traía yo de una manera innata, yo pienso, ¿no? Hago mi inscripción a bibliotecología, pues afortunadamente me quedo en la UNAM, porque también yo ya venía arrastrando la situación de querer estudiar en la UNAM. Y fíjate, algo que me apasiona y me gusta mucho comentarlo, desde el primer día que acudí a trabajar en una biblioteca y hasta el día de hoy, 8 de noviembre, que han pasado 30 y tantos años, sigo asistiendo a una biblioteca con la misma pasión con la que iba en ese entonces. Creo que sí hay cierto apego, cierta afección, creo que sí tenemos como un cariño que se desarrolla a los libros. O sea, se les tiene un cariño especial a los libros, a estar rodeado de libros. Hay como una sensación particular respecto a esto. Y bueno, ahora me gustaría también escuchar la historia de Rafa, y me gustaría también de ahí brincar a la siguiente pregunta, que es algo que mencionas. ¿Cuál es la diferencia entre un bibliotecario y un bibliotecólogo? Porque creo que son dos cosas distintas. Entonces, no sé quién me pueda ayudar con esto. Bueno, yo creo que, digamos que a lo mejor tiene que ver un poco con la formación.
El bibliotecario es, digamos que se concibe como cualquier persona que labora en una biblioteca. Y el bibliotecólogo, pues la terminación logo da la connotación de investigación, de desarrollo teórico, de una base, de un corpus teórico de una disciplina, es decir, que está relacionado con una formación académica. Esa tal vez fue una de las diferencias, pero para mí, a mí me pueden llamar bibliotecario, pueden llamar bibliotecólogo. Tiene mucha similitud mi trabajo con el bibliotecónomo, que es el egresado de la EMBA, de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Poli. Me pueden llamar científico de la información, aunque luego digan que es muy petulante. Me pueden llamar profesional de la información. Yo creo que quizás la riqueza de nuestro trabajo, como decía el tocayo, es el querer hacer, como dice Nicolás Kazantzakis. Dice, yo acudo a mi trabajo, bien por la paga, pero también para que el mundo funcione. Bueno, pues esto es interesante porque entonces vemos que pues sigue habiendo mucha actividad en las bibliotecas, contrario de lo que se pensaría. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y lo que quiero preguntar a continuación, o lo que les quiero preguntar a continuación es, ¿cuál creen que es el futuro de las bibliotecas? Se habla mucho de que con toda esta tecnología, ya saben, Google ahora buscan un libro y lo pueden encontrar ahí, pero sin embargo yo creo que no es lo mismo que asistir a la biblioteca de forma presencial. Pero ustedes que están en este medio, ¿cuál creen que es el futuro de las bibliotecas? ¿Hacia dónde van? ¿La gente sigue utilizando libros físicos? ¿Cuál es su visión de esto? Me voy a adelantar un poquito a lo que va a decir mi tocayo Rafa Banda, porque él es especialista justamente en bibliotecas digitales, pero sí me gustaría comentar algo. Fíjate que el futuro de las bibliotecas tiene para rato, no va a desaparecer las bibliotecas. Quizá el libro, pero en su formato, tienda a evolucionar, como ha ido evolucionando en su momento. Los egipcios trabajaban las tablillas, después el papiro, después damos el salto al formato de libro, ahora vienen los e-book, vienen los libros electrónicos, los libros digitales, en fin, creo que el formato va cambiando, eso creo que sí, y no por eso, no porque cambie, no creo que desaparezca, simplemente va a ir evolucionando. Yo generalmente cuando me hacen esa pregunta, suelo contestarles con ejemplos. Cuando nació el cine allá a finales del siglo XIX, pues muchos empezaron con la vorágine y la postura de que va a desaparecer el teatro. Y pues no. Luego llegó la televisión y dice, no, va a desaparecer el cine. Y luego de repente llega el cine en casa, el VHS, el DVD, y pues es que va a desaparecer el cine como tal, ¿no? Pues la verdad, no ha pasado. Formatos, digo, en este caso es entretenimiento, pero también es arte y es cultura. Con que dicen, ahora ya, como tú mencionaste a Google, y muchas veces a mí me dicen, no, pues es que yo googleo tal término, y si yo lo googleo, pues encuentro todos los resultados que busco, y yo les digo, ajá, pero permítame decirte que de esos 1.200.000 resultados que tú encuentras de la palabra niño, para tus fines te va a servir el 5%, y échate tú el trompo la uña de saber cuál es ese 5% que te sirve. Entonces, ahí es donde viene el trabajo del bibliotecario, que es nuestro trabajo, y como dice el tocayo, nos tenemos que adaptar, y tendremos, sí, es un trabajo arduo, porque lo ha sido, y creo que yo recuerde, por lo menos desde finales de los 90 me estuvieron diciendo que mi carrera iba a desaparecer. Y no, pues ahora ya con la tecnología yo cualquier cosa la puedo buscar, pues yo les decía, pues esa aseveración es tan temeraria y equivocada como decir que ya llegó la hoja de Excel, adiós los contadores, como decir, está Wikipedia, adiós los historiadores, ¿no? Ahí viene el elemento, el aporte intelectual,
ese capital intelectual que han generado un montón de bibliotecarios a lo largo de la historia, un montón de profesionales de la información, que ahí está el aporte que le da el valor agregado a la información. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen que quieren iniciar su propia biblioteca en casa, ¿no? Y dicen, bueno, yo quiero iniciar mi propia biblioteca para que mis hijos puedan acceder justamente a esto, a la cultura general. Entonces, la pregunta ahorita sería, ¿cuáles serían los libros básicos que ustedes recomendarían a todas las personas que nos ven para que puedan formar su primera biblioteca en casa? Ok, mira, yo les recomendaría, como lo hemos comentado, empezar con libros de literatura. Y a todos los niveles, porque si tenemos pequeñitos en casa, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm son fabulosos, ¿no? Empezar por ahí, por esos cuentos, y luego ir evolucionando cuando uno ya es adolescente, joven, dar el paso a los autores latinoamericanos. Justamente yo soy fanático, apasionado de García Márquez, te lo podría decir, no puede faltar en casa, ¿no? Pero bien dice mi tocayo Rafa, va a depender también ya de los gustos personales. Hay quienes van a decir, no, pues es que la corriente realista no me gusta más por acá los cuentos, me gusta más la poesía, etcétera, ¿no? Pero finalmente todo va de acuerdo a los gustos de cada quien, pero sí que sea literatura, que sea filosofía, por ejemplo. Yo ahorita estoy recordando un libro que se llama El mundo de Sofía de Garden, y justamente habla de toda esa trayectoria, ¿no? De cómo ha evolucionado el pensamiento filosófico. E incluso hay un apartadito donde habla de los incunables, justamente, donde él menciona los libros incunables, que su palabra etimológica viene desde la cuna, el principio. Entonces, es un libro para mí súper básico que debería de estar en una biblioteca, y sobre todo biblioteca de casa, ¿no? Pero repito, la literatura latinoamericana, española, los clásicos, los filósofos griegos, es algo que pienso yo que no podría dejar de faltar en una biblioteca de casa. Y con ello ir abonando a los gustos de los integrantes de la familia. Pues yo, por ejemplo, podría pensar la totalidad de la obra de Juan Rulfo, que no son muchos, son dos, pero que son trascendentales. Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Pensaría en Heródoto, pensaría en Platón, en Aristóteles, pensaría en Nietzsche, pensaría en García Márquez, en Carlos Fuentes, aunque no toda su obra pueda gustarnos, pensaría en Aura, en La muerte de Artemio Cruz, en La región más transparente, pensaría yo se me ocurre Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, Pantaleón y las visitadoras, en Kundera, La insoportable levedad del ser, en Humberto Eco, Nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, en Víctor Hugo y con Los miserables, Dostoyevsky, Crimen y castigo, El jugador. Amigas, amigos, espero de verdad que estén tomando nota con estos consejos que nos están dando dos grandes bibliotecólogos y que ya pueden iniciar su biblioteca en casa con los títulos clásicos fundamentales, pero también mencionan algo muy interesante, y es que leer es un ejercicio íntimo. Es algo muy personal, es un ejercicio que crea un espacio único para esa persona con el libro que está leyendo. Y creo que esto es muy cierto, creo que esto es algo muy rescatable, porque es algo que es una experiencia que deberíamos de darle a todas las personas. Es decir, deberíamos pensar que todas las personas tuvieran la posibilidad y el acceso de tener esta experiencia tan íntima, de estar en contacto con un libro, de tener una lectura profunda, que se disfrute, donde se olviden de todo
y se sumerjan en el libro, ¿no? Y que exista nada más el libro y la persona. Entonces creo que esto es algo muy, muy rescatable, y pues les agradezco mucho que nos estén dando toda esta información tan valiosa. Bueno, pues amigas y amigos, les recuerdo que las obras clásicas que ustedes pueden encontrar, pues pueden sugerir también en los comentarios cómo iniciarían su biblioteca en casa. Por favor, no se les olvide comentar, dejarnos su like. Gracias por ver esta charla tan interesante. En este momento aparecen en pantalla todas nuestras redes sociales, aparecen en pantalla todos los medios en los que nos pueden encontrar, y pues como siempre agradecerles por el acompañarnos en este tipo de entrevistas pues tan interesantes, ¿verdad? Un bibliotecólogo, ¿es solo libros o hay mucho más que solo libros? Es decir, ¿cuáles son las funciones fundamentales de un bibliotecólogo? Sí, Norberto. Mira, el bibliotecólogo, como bien decíamos al principio de la charla, a veces se nos encasilla, se nos etiqueta como el prestador de libros, ¿no? El que voy a la biblioteca y me presta un libro. Y realmente no tiene nada de malo. Efectivamente, como dice el tocayo, si me dicen bibliotecario, no tengo nada en contra. Pero efectivamente nuestro trabajo va más allá de ese préstamo de libros. Porque antes de prestar el libro, hay todo un proceso atrás, antes de que el libro pase a manos de un usuario. Y ahí es donde entra nuestro labor administrativo. Nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, como bibliotecónomos, tenemos la responsabilidad de organizar, de administrar, de difundir, de gestionar todos los servicios bibliotecarios. Que en realidad el trabajo del bibliotecólogo, del profesional de la información, es inherente a la información y a todos sus tratamientos. Bueno, como dice el tocayo, ubicamos procesos bien definidos en una administración de bibliotecas, como es pues el proceso de desarrollo de colecciones, procesos técnicos, servicios al público. Digamos que son a lo mejor las tres vertientes. Ahora en los últimos años podemos agregar biblioteca digital. Pero todo eso implica pues, el trabajo del bibliotecólogo, pues, como dice el tocayo. Para que las bibliotecas estén bien, deben trabajar los bibliotecarios en ella. Es decir, nosotros debemos estar involucrados en todas las facetas de una biblioteca, hasta en las cuestiones de construcción, como lo que mencionábamos, porque de repente llega un arquitecto muy avant-garde que está de moda y dicen, no, pues, dice, oye, esta biblioteca la diseñó fulano de tal, pero de repente no toma en cuenta que esa biblioteca no tuvo la asesoría o por lo menos las consideraciones de un bibliotecario o un bibliotecólogo, y resulta que le hacen unos ventanales enormes que les queman los libros, o les hacen un diseño poco ergonómico para el usuario, donde está incómodo, y ahora vienen y les compran muebles que están muy bonitos, que tienen tonos muy chic, ¿no? Y de repente resulta que que son de lo más incómodos, que acaban que le dan una mala postura al lector, o escritores muy pequeños. Entonces, en todos esos puntos está el trabajo del bibliotecario, para que una biblioteca funcione bien, pero más allá trasciende también a lo que está en el ciberespacio, a las bibliotecas digitales, que ahora afortunadamente muchos de los que han desarrollado pues grandes repositorios están volviendo los ojos hacia nosotros, porque se dieron cuenta que es importante todo ese corpus teórico que habíamos desarrollado. Hay que tomarlo en cuenta para que haya una efectiva recuperación de la información, una búsquedas eficientes y recuperación eficiente de la información. Oye, esto que mencionas o esto que mencionan es bien importante, porque efectivamente creo que una biblioteca mal diseñada aleja al usuario, lo mantiene como alejado, y una biblioteca donde de verdad hay un bibliotecólogo siempre tiene más libros,
tiene más gente, está siempre a la vanguardia, me consta, o sea, yo lo puedo ver, es algo que de verdad me consta y eso es algo bien importante, ¿eh? Y justamente esto nos lleva ya a las dos últimas preguntas, lo prometo, de esta entrevista, que está muy interesante, pero pues lamentablemente pues ya vean qué razón, pero la primera pregunta sería justamente esa. Si alguien que nos está viendo en este momento le interesa estudiar bibliotecología, le interesa estudiar sobre los libros, su organización, su administración, bibliotecas, centros de información, todo esto, ¿dónde pueden acceder a estudiar estas carreras, estas licenciaturas? ¿A dónde pueden encontrar la formación para ser bibliotecólogas o bibliotecólogos? ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Norberto, aquí en la Ciudad de México hay, pues obviamente, dos grandes escuelas, que es la UNAM, que es de donde nosotros egresamos, el Colegio de Bibliotecología, que está, o depende más bien de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí está nuestro colegio, con todo el proceso de ingreso a la universidad que ya conocemos. Y la otra escuela dependiente del Politécnico, que es la ENBA, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que está ahí por Zacatenco, si no me recuerdo. Son esas dos en la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, pues ojo, a ver, estados que no tienen la carrera de bibliotecología, pues ahí les encargamos, incluido el estado de Hidalgo, que no está la carrera de bibliotecología, y miren que hay muchas bibliotecas, entonces ahí nada más se los dejo de tarea a las personas que nos ven, sin quemar a nadie, ¿verdad? Pero ¿quiénes están a cargo de nuestras bibliotecas? Eso es muy importante. ¿Ustedes dejarían que una persona que no es médico estuviera a cargo de un consultorio? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permitimos que gente que no sabe sobre todas estas cosas, pues esté a cargo de las bibliotecas? Pero bueno, algo para reflexionar. Oigan, muchísimas gracias por esta plática tan interesante que hemos tenido. Yo pues les recuerdo que Diálogos Humanistas siempre va a ser su casa. Aquí siempre van a tener las puertas abiertas. De mi parte, yo quiero agradecerles profundamente por el tiempo que se han tomado, tanto fuera como en el aire. Les digo que de verdad aprecio mucho que nos hayan regalado esta plática tan amena. Y bueno, pues ya para despedirnos, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué mensaje le dan a la población que nos ve el día de hoy, jóvenes y no tan jóvenes, que nos están viendo el día de hoy en esta entrevista? ¿Qué invitación les hacen para que se acerquen más a las bibliotecas, para que se acerquen más a la lectura, para que amen estos espacios? ¿Qué mensaje les dejan? Llevo más de 30 años trabajando en este ambiente de bibliotecas y créeme, con el corazón en la mano, sin falsedad, vengo con la misma pasión que el primer día. Cada día para mí me apasiona venir y laborar en la biblioteca, sentirme en este medio. Para mí es extraordinario, es apasionante. Entonces, esa es la invitación hacia mi profesión. ¿Y cuál sería la recomendación hacia las personas, los usuarios que acudan a la biblioteca? Pues que no vean la biblioteca como un ente muerto. No, por el contrario, una biblioteca es un ente totalmente vivo. Que ustedes acudan con esa tranquilidad, sin ese temor de, esta bibliotecaria me va a regañar porque hago ruido. No, vamos a hacer ruido, pero si platicamos sobre algo que nos interesa. Decía el tocayo hace un momento, ¿qué te interesa? ¿Qué tema estás buscando? Aquí estoy para auxiliarte. Y si no podemos, pues entre los dos, y si no, buscamos la manera de cómo ayudarte a resolver tus dudas de información. Esa es nuestra labor. Que se acerquen, que no tengan miedo. Leer para crecer. Porque la lectura tiene todo eso, tiene todas esas vertientes, todos esos enfoques. Puedes leer para aprender, tienes tu lectura formativa, lectura técnica, pero viene la otra parte, la lectura lúdica, la lectura que te desarrolla los sentidos, la imaginación, que es la lectura que te vincula con el arte. Y el arte es la función del arte, que el arte tiene en nuestra vida, es hacer este mundo mejor. Lo dijo Nietzsche con la música, ¿no? La vida sin música sería un error, y yo lo amplié al arte.
la vida sin arte sería un error. De verdad, acudan a su biblioteca, acérquense a los libros, les va a cambiar la vida, se los podemos prometer. Muchas gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista. Gracias por ser parte de Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en donde nos veas. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien.